Me gustaría tanto verles un día, abrazarlos y alabar juntos a nuestro Dios. Será un gozo para mí, si en algún momento Dios lo permite. Agradezco nuevamente la invitación a mi hermano Henry, a los evangelistas, a los ancianos de la iglesia. Gracias, hermanitos, por haberme invitado estos días a compartir la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 4, hermanitos, sigamos en el estudio que comenzamos el día de ayer. Efesios capítulo 4, como usted ve ahí en la pantalla, dice, ayer vimos los versículos 1 y 2, que dicen, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ayer hablábamos de esto, hablamos mucho rato de estos dos versículos. Vimos cuál es el deseo de Dios, quien nos llamó. Él nos llamó a nosotros, vimos ayer, fue el llamado de Dios quien nosotros hemos recibido. Hablamos que no recibimos el llamado del evangelista, no recibimos el llamado de un predicador, aunque los hermanos están poniendo a disposición sus dones. Pero quien nos llama es nuestro Dios. Y este Dios que nos ha llamado, Él nos pide que podamos vivir, que podamos andar como es digno. ¿Se recuerda? Habíamos dicho que andar dignamente literalmente significa equilibrar balanza. Esto significa cuando hay una balanza hay dos pesos y nuestro Dios está de un lado y nosotros del otro. Cuando el cristiano, cuando los llamados por Dios comienzan a vivir, comienzan a andar en la voluntad de Él, quien llamó, esta balanza comienza a equipararse, hasta llegar a ser como Jesucristo. Cada día de nuestras vidas es un momento, es un regalo de Dios para vivir como Jesús vivió. Eso es vivir dignamente. Es decir, es ser merecedor de lo que expreso ser. Decimos ser cristianos, eso significa vivir como Cristo. Lo que decimos ser, lo mostramos a través de nuestra vida. Somos cristianos, vivimos como Cristo. Y este Dios que nos ha llamado, vimos el día de ayer, nos enseña a andar dignamente. ¿Y cómo aprendemos a andar dignamente? Dice el versículo 2, con toda humildad. ¿Se recuerdan? Con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Habíamos dicho que humildad significa ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Sentirnos necesitados de Dios, sentirnos dependientes de Él, no buscar nuestro propio beneficio, sino el buscar el de los otros. Vivir humildemente, porque reconocemos delante de Dios que nosotros también tenemos fallas, muchas veces. La humildad viene cuando vienen las humillaciones. Y hablamos mucho de eso y pusimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue humillado, ¿se recuerda? También hablamos de la mansedumbre del cristiano. Esto tiene que ver con el trato suave, con el buen trato hacia los demás. Todo este contexto, hermanito, tiene que ver con la relación entre hermanos, entre nosotros, entre la iglesia del Señor. No solamente vemos a los hermanos, los tratamos con humildad, no solamente los vemos como superiores a nosotros, sino que nuestro trato hacia ellos es un trato suave, con mansedumbre, con paciencia largamente, soportándolos a cada uno, los unos a los otros en amor. Eso es lo que vimos ayer. O sea que, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo el cristiano anda dignamente? ¿Cómo el cristiano vive digno de la vocación? Viviendo en humildad, viviendo en mansedumbre, viviendo en paciencia, soportándonos en el amor de Dios. Amén. Ese es un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer.
Ahora comenzamos con el versículo 3. El versículo 3 al versículo 10 aproximadamente nos va a mostrar qué realmente a nosotros nos une. ¿Qué me une con mi hermano? ¿Cuál es la relación mi hermano, yo y Dios? ¿Cómo nos unimos a Cristo? ¿Qué tengo de igual con mi hermano? Los versículos 3 en adelante nos van a mostrar lo que tengo en común con usted y lo que usted tiene en común conmigo. Amén. Vamos a comenzar en el versículo 3, hermanitos. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos míos, esto en simples palabras quiere decir esto. Si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, y yo lo tengo en mi vida, debemos estar juntos. Eso simplemente. Este versículo no manda a hacer una unidad. La unidad existe por medio del Espíritu de Dios. Lo que manda este versículo es a mantener la unidad, no hacer la unidad, porque la unidad la hace el Espíritu, sino vamos a mantener la unidad, vamos a guardar esta unidad. Eso es lo que debemos hacer. Yo no hago la unidad, usted no hace la unidad, es el Espíritu quien hace la unidad. Y lo que el Espíritu quiere, lo que Dios quiere, es que nosotros podamos mantener, podamos guardar esta unidad. Solícito de guardar la unidad del Espíritu. Debemos guardar esta unidad. ¿Sabe por qué? Porque la unidad de la iglesia no es una actividad humana, sino divina. Algo que es logrado solo a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el versículo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Todos los que hemos sido salvados por el Evangelio de Cristo y nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este Espíritu que vive en nosotros, además de ser el sello, además de ser la garantía de la herencia en los cielos, también hace que el cuerpo de Cristo pueda estar unido. Eso es el Espíritu de Dios. Pablo está animando a los efesios a mantenerse juntos, a guardar la unidad, simplemente porque tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Hermanitos, y podemos preguntarnos qué pasa con el hermano que es difícil, qué pasa con aquel hermano que no tengo muy buena comunicación con él, o no tengo buena llegada con él. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tengo que guardar la unidad? Por supuesto que sí. Y quiero mostrarte el ejemplo aquí del libro de Efesios, cómo habían algunos hermanos dentro de Efesios, de la iglesia de Éfeso. ¿Había defectos en ellos? Por supuesto que sí. Mira el capítulo 4, versículo 31. Mira lo que dice. Si el hermano me ayuda ahí, 4:31. Dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanitos, ¿qué quiero decir con esto? Había hermanos que probablemente seguían enojándose, que quizás no podían dejar las malas palabras, que les gustaba gritar a los demás, que aún seguían viviendo en amargura. Probablemente seguían habiendo hermanos enojados, que se airaban rápidamente, que vivían en gritería y en toda malicia. Aún con todos estos defectos, Pablo nos llama: guarden la unidad. Guárdenla. Vuelve al versículo 3, por favor, hermano. Guarden la unidad. Guarden la unidad.
Guárdenla. Mis hermanos, la unidad entre nosotros no es una opción nuestra, no es si queremos o no, no es una decisión personal. La unidad es a lo que Dios nos llamó. Debemos estar junto a los hermanos porque también ellos han recibido el Espíritu de Dios en su vida. Eso nos une. Hermano mío, hermanos de Ecuador, ¿qué une a un chileno con un ecuatoriano? Culturalmente quizás nada. En países somos distintos. Pero ¿saben qué? Hay algo que a ti y a mí nos une. Es que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si tú lo tienes y yo lo tengo, eso basta para guardar la unidad. Eso es todo. Si no entendemos esto, aún nos ha costado trabajo verdaderamente conocer a Dios. Dios espera que la esencia de la iglesia, en la iglesia haya unidad. No debe existir en la iglesia ni entre las iglesias de Cristo divisiones o cristianos aislados que no les importan los demás. El mal concepto de la autonomía muchas veces ha llevado a la iglesia del Señor a estar desunida, estática, muchas veces sin frutos y sin crecimiento. Esa forma de pensar no existe en la mente de Dios, ha sido creada por nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Lo digo con mucha tristeza, hermano. No lo digo por ustedes, lo digo por cosas que he visto a veces en mi país. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces somos incapaces de perdonarnos. Y la mejor forma es mantenernos apartados. Soy incapaz a veces de perdonar a mi hermano. Y prefiero aislarme. No quiero estar con ellos. No quiero pasar tiempo con él. No quiero pasar tiempo con él. Y no hay unidad. Y en la iglesia de Cristo vive desunida, en separación. Y no unida glorificando a Dios. Por eso Pablo, antes de hablar de la unidad, en el versículo 3, nos invita a tener un corazón humilde, versículo 2, a ser mansos, a ser pacientes, a soportarnos y amarnos. Cuando desarrollamos esas cualidades, será más fácil tener comunión entre nosotros. Por eso es importante el versículo 1 y 2. Antes de aprender la comunión, es ahí donde Dios va a trabajar en nuestro carácter. Es ahí donde Dios va a trabajar en nuestras debilidades. Es ahí donde Dios me va a ayudar a perdonar. Es ahí donde Dios me va a ayudar a soportar, a amar, a ser paciente con los demás. No puedo tener comunión con mi hermano si no comienzo a desarrollar en mi vida el versículo 1 y 2 de Efesios. Sintiendo el llamado a aprender a vivir dignamente, aprender a vivir en humildad, aprender a vivir en mansedumbre, aprender a vivir pacientemente, soportándonos en amor. Ese desarrollo me va a ayudar para que podamos vivir unidos a pesar de cualquier problema que podamos tener. Eso es lo que Dios quiere. Por eso digo con mucha tristeza, muchas veces no estamos juntos, simplemente por la incapacidad de perdonarnos, por la incapacidad de amar a otros. Podemos entender, hermanos, que Satanás quiere destruir la iglesia, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero lo que no podemos entender es que a veces Satanás use a los hijos de Dios para destruir la unidad de la iglesia. Eso es muy triste, hermano. Y muchas veces pasa. Mis hermanos, hemos sido llamados a vivir y estar juntos. Y si nos cuesta
Comencemos a desarrollar la humildad en nuestra vida, así como Cristo lo hace con nosotros. Comencemos a desarrollar la mansedumbre, así como Cristo la usa con nosotros. Comencemos a desarrollar la paciencia, así como Cristo es paciente con nosotros. Comencemos a desarrollar el soportarnos, así como Cristo nos soporta a nosotros. Comencemos a amar a los hermanos como Cristo nos ama a nosotros. A pesar de que le fallamos, Él nos ama. Porque si hemos recibido el llamado de Dios, esta es la forma de andar dignamente, estando los unos con los otros, por medio de la unión en el Espíritu Santo. Buscando esto, vamos a estar y vivir en paz. Hermanito, piensa en eso, piensa en eso. Tú tienes el Espíritu de Dios y si yo lo tengo, hay una sola opción: tener comunión, estar juntos. No podemos estar divididos porque Dios ha unido a todos aquellos a quien Él entregó su Santo Espíritu. Amén. Si tienes el Espíritu de Dios, debemos mantener la unidad, porque la unidad la hace el Espíritu de Dios. Por eso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo que Dios hace. Nuestro gran Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Amén. Si nosotros buscamos la unidad, si somos solícitos, estamos listos a guardar la unidad porque tenemos el Espíritu en común, vamos a vivir en paz los unos con los otros. Además de esto, podemos preguntarnos, además del Espíritu que tenemos en común, ¿hay algo más que me una a mi hermano? ¿Hay algo más que me una a él? Mira lo que dice el versículo 4. Comienza así: un cuerpo. Hermano, todos los que hemos sido llamados por Dios nos ha hecho parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo ha sido creada para ser una, singular, no plural, una sola. No varias iglesias, no varios cuerpos, un cuerpo singular, donde nosotros, chilenos, ecuatorianos, venezolanos, americanos y de las nacionalidades que seamos parte de este mismo cuerpo. Todos ustedes y yo, ¿qué nos une? Que tenemos el Espíritu de Dios, que el Espíritu hace la unidad y nos ponen en un cuerpo. Tú y yo somos parte de un mismo cuerpo. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Nos pone dentro de un mismo cuerpo. Eso tenemos en común, todos nosotros. Además dice el versículo, un cuerpo y un espíritu. El cuerpo de Cristo guiado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu quien nos da vida y nos guía. El Espíritu Santo de Dios es el corazón de la iglesia, mis hermanos. Y todos los que son parte de este cuerpo y son guiados por el Espíritu, también son guiados por llegar al mismo lugar donde Dios nos espera. Hermanito, ve lo que nos une. Te quiero mostrar en versículos 4, 5 y 6 lo que une a la iglesia. ¿Qué nos hace uno? ¿Por qué hoy día estamos juntos? ¿Por qué hoy día estudiamos la palabra? ¿Por qué hay dos nacionalidades o más nacionalidades juntas estudiando la palabra? ¿Por qué vemos a la iglesia en todos lados juntas y no importa de a dónde sea? ¿Por qué? Porque estamos todos en un mismo cuerpo. Y porque este cuerpo es guiado por un mismo espíritu. Tu hermano, sea como sea él, es parte también de este cuerpo. Y también es guiado por el Espíritu de Dios. Aunque fallemos, aunque tú falles, aunque yo falle, aunque fallen los demás, tenemos en común que somos parte del mismo cuerpo y nos guía el mismo Espíritu. Y si nosotros somos parte de un mismo cuerpo,
y el Espíritu de Dios nos guía, ¿sabes qué tenemos? La misma esperanza. Dice el versículo 4, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hermanito, la misma esperanza que se nos ha dado a nosotros es la misma que tienen los demás hermanos. Es la misma esperanza, la misma salvación. Tenemos en común las mismas promesas, la misma salvación, la misma esperanza. ¿Te fijas? El Espíritu de Dios crea la unidad y Dios nos llama a estar solícitos, a estar listos, a guardar la unidad porque el Espíritu hace la unidad. Nosotros todos somos parte de un cuerpo, no de muchos, para no estar acá ni acá, no, en uno solo. Este cuerpo es guiado por el mismo Espíritu, uno solo. Y compartimos, todos nosotros, todo el cuerpo que es guiado por el Espíritu, comparte la misma esperanza, una sola. Todo aquí es singular, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Y todos nosotros y todos los hermanos que han recibido el llamado tienen estas mismas cosas, las mismas, ninguna diferencia con nosotros. Exactamente lo mismo. Además, si crees que lo único que nos une a los hermanos, dice el versículo 5, un Señor. ¿Sabes qué significa? Además tenemos el mismo Señor que gobierna su cuerpo. El mismo Señor, el mismo Cristo. Tenemos al mismo Señor Jesús. Lo que tiene mi hermano es lo mismo que yo tengo, hermanito. Y quiero hacerte pensar esto. A pesar de las diferencias que hayan entre unos y otros, tenemos al mismo Señor. Tenemos la misma fe, según el versículo 5. La misma fe, ninguna fe diferente. La misma fe entre él y yo. Hemos obedecido al mismo bautismo. Imagínate, hemos obedecido al mismo bautismo. Y dice el versículo 6, y tenemos al mismo Dios y Padre. ¡Wow! Mira qué increíble lo que Dios nos está mostrando. Todo lo que tenemos en común. Fíjate todo lo que une a la iglesia del Señor. Todo lo que dice versículo 4, versículos 5 y 6 es exclusivo para todos los que han recibido el llamado de Dios. No dejemos a nadie fuera. Para todos los que han recibido el llamado de Dios. Es hora, es tiempo de que la iglesia del Señor dejemos las malas actitudes entre nosotros. Es tiempo de que dejemos de apartarnos, de aislarnos de otros. Es probable, mi hermano mío, que en algún momento podamos tener diferencias entre hermanos. Sí, es probable. ¿Es probable que podamos tener puntos de vista distintos entre nosotros? Sí, es probable. Pero no enfoquemos la unidad en esas cosas. No. No enfoquemos la unidad en nuestras opiniones, no, ahí no enfocamos la unidad, sino en lo que realmente nos une. Somos parte del mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma esperanza, somos gobernados por el mismo Señor, tenemos la misma fe, hemos obedecido al mismo bautismo y tenemos el mismo Dios y Padre. Hermano, necesitamos algo más en esta lista para que podamos estar juntos con otros hermanos. ¿Necesitamos algo más? ¿O con esto basta para ti? ¿Esta lista basta para ti y para mí para tener comunión con otro? ¿O queremos ponerle algo más a esta lista? ¿Queremos ponerle otra cosa para poder estar cerca de mi hermano? Hermanito, mira lo que Dios nos ha dado a todos los que han recibido el llamado. Enfoquémonos en lo que realmente nos une y no en lo que nos desune. No quitemos a los hermanos del cuerpo porque no tenemos ese derecho. Ellos pertenecen al cuerpo y han recibido las mismas bendiciones que nosotros porque han sido llamados por Dios al igual que nosotros, el cual está
sobre todos, y por todos, y en todos. Esa es la idea. Esas son las cosas que tenemos en común. Eso es lo que a usted y a mí nos une, amados hermanos. Todo este listado, versículos 4, 5 y 6. Esto es lo que nos une a ti y a mí. Y vuelvo a decir, es probable que usted y yo tengamos diferencias de opiniones, veamos puntos de vista de otra forma, organicemos distinto en la iglesia, en nuestras congregaciones, sí, pero nada de eso te une. Lo que te une es esto que tenemos en común, porque el que nos ha llamado nos ha dado todas estas cosas para estar y guardar y ser solícitos en la unidad que nos da el Espíritu de Dios. Así que, si tenemos todas estas cosas en común, ¿cómo no estaremos juntos? ¿Cómo no estaremos juntos? No nos enfoquemos en la debilidad de otros. No te enfoques en el carácter de otros. No nos enfoquemos en lo malo. Enfoquémonos en lo que realmente nos une. Unidad nos muestra los versículos del 3 al 6. Eso nos muestra este pasaje. No puede el cristiano estar dividido, no pueden los hijos de Dios que han sido llamados por el mismo Padre, por el mismo Dios, estar divididos. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que nos une. Todas estas cosas las tenemos en común. Y su hermano, y tú, sea quien sea y sea como sea, tiene estas mismas bendiciones, ha recibido estas mismas cosas. Dios nos dice en esta tarde, estén solícitos, listos a guardar la unidad. Es que no puedo, Señor, no puedo. Ha hecho tantas cosas contra mí, ha hecho tantas cosas malas en contra mía, ha hablado tan mal de mí. Sopórtalo. Versículo 2. Sé paciente. Ahí está. Por eso está antes. Sopórtalo. Sé paciente. Pero, Señor, es mucho. Prolongadamente. Longanimidad. De eso se trata. De eso se trata. Pero si Él me trata mal, ¿cómo debo tratarlo yo? Con mansedumbre, con un trato suave, con humildad. De eso se trata. Hermanitos, el estudio de la palabra para todos nosotros, hermanos, yo me incluyo en esto, es para que Dios trabaje en nuestra vida. No podemos aprender el versículo 1 y 2 de memoria sin ponerlo por obra. Todo esto, lo del versículo 1 y 2, nos va a ayudar a poder tener realmente una unidad en el Espíritu Santo, independiente como los demás sean conmigo. Nos enfocamos no en lo malo, nos enfocamos no en la debilidad, no nos enfocamos en lo que nos desune, no nos enfocamos en nuestras opiniones. No nos enfocamos en las cosas distintas que hacemos unos con otros. No, nos enfocamos en lo que tenemos en común. El mismo Dios, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo espíritu y el mismo cuerpo. Tenemos la misma esperanza. Eso es todo. Y si tenemos esto, debemos estar listos, solícitos en guardar la unidad que nos da el Espíritu. Si tú y yo tenemos el Espíritu, Dios nos dice, estén juntos. Amén. Estén juntos. Eso es lo que nos enseña estos versículos. Y cuando llegamos al versículo 7, el versículo 7 nos muestra lo que Dios nos ha dado, pero individualmente. Esto me gusta mucho. Del versículo 3 al 6 habla de la unidad que tenemos como cuerpo, pero el versículo 7 nos va a hablar de lo que Dios nos da individualmente. Mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanito, a cada uno de nosotros, sí, a usted, a mí, a su esposa, a su hijo, a todos,
A cada uno. Si tú crees que estás apartado de esta lista, está muy equivocado. Si usted cree que usted no tiene un don de Dios, está muy equivocado. Pero a cada uno, todos los que han sido llamados, uno por uno, cada uno de nosotros. Eso es lo que está enseñando. Lo que enseña este versículo en relación con la unidad es que a cada uno de nosotros ha recibido la gracia de Dios. Pero la gracia en este texto se manifiesta con el don o dones que hemos recibido, pero con el propósito de trabajarlo o ponerlo a disposición del mismo cuerpo. Sí, cada uno, pero esto que Dios nos da, este regalo, este don, conforme a su gracia, la ha dado, aunque es individual, lo da para que lo pongamos a disposición del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros ha recibido un don en la medida en que Cristo ha querido otorgarlo. Yo he recibido una medida del don, tú has recibido una medida del don de Dios, para que todos juntos podamos poner esta medida que te ha sido dada, que me ha sido dada, a disposición del cuerpo. Nuevamente, esto apunta a la unidad. Hemos recibido la gracia, el don de Dios para servir al hermano, mismo hermano que debe soportar. ¿Qué? ¿No solamente debo soportarlo? ¿No solamente debo tenerle paciencia? ¿No solamente debo mostrar mansedumbre? ¿No solamente debo mostrarle unidad? ¿También debo servirle? Sí, sí, también debe servirlo. ¿Sabes por qué? Porque es parte del cuerpo. Y lo que te ha dado Cristo, por su gracia, la medida del don que Dios te dio, fue para ponerlo al servicio del cuerpo, de los hermanos, y no de algunos hermanos, sino al servicio de todos los hermanos. Eso es. Hemos recibido la gracia, el don de Dios para servir al hermano. Mismo hermano que debe soportar, mismo hermano que debe tenerle paciencia, mismo hermano que debe mostrarle mansedumbre, mismo hermano que debe mostrarle humildad. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios va a actuar en medio nuestro. Dios te ha dado un don para servirnos en unidad. Hermanito, eso es. De eso se trata en estos versículos. Los dones que tenemos son para servirnos unos a otros. Igual al hermano que tienes que soportar. Igual debes servir al hermano que tienes que ser paciente. Igual debes servir al que tienes que soportarlo. Sí, Dios te ha dado un don de Cristo, una medida del don de Cristo, por su gracia, para que la pongas a disposición de todos. Incluso aquellos que son difíciles de soportar. Amén. Ok. Para avanzar, versículos 8 y 9, 10, los vamos a leer todos juntos. Dice el pasaje, versículo 8, 9 y 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es si que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje habla de Jesucristo. Habla del Señor Jesús, quien bajó a las partes más bajas, pero que ahora está a la diestra de Dios. Pero el versículo 8, Pablo está citando aquí el Salmo 68. Y el Salmo 68, amado hermano, habla sobre la victoria de Jehová frente a sus enemigos. Y quiero un poco hablarte de esto.
En la antigüedad, el pueblo de Israel, cuando vencían a otro pueblo, el capitán del ejército, el vencedor, solía entrar a la ciudad celebrando el triunfo. Sobre su espalda llevaba a todos los enemigos que tomó cautivos. Y entonces, ya estando dentro de la ciudad, ¿sabe qué hacía este capitán victorioso? Repartía el botín con los suyos. Esa es la figura que Pablo usa acá. Eso es lo que está usando. Aquel capitán que venía de la guerra vencido, que traía a los cautivos, entraba a la tierra como un héroe. ¿Para qué? Para repartir el botín entre los suyos. Eso es lo que Pablo está usando acá. Lo interesante es que el Salmo 68 habla de Jehová. Y Pablo aquí lo aplica a Jesús. ¡Wow! El Salmo 68 habla de Jehová, pero Pablo lo aplica en este pasaje a Jesucristo. ¿Por qué? Simplemente porque Jesús es Dios también. Él es nuestro Dios divino. Él es el Dios todopoderoso. Pablo aplica esa figura aquí en Jesús como ese guerrero victorioso que en la cruz del Calvario, a través de su sangre, de su sufrimiento y de su muerte, aplastó a sus enemigos, resucitando al tercer día y ascendiendo a los cielos, subiendo a lo alto, no como un capitán triunfante, sino como un glorioso Salvador, que por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para salvar a todos aquellos que hemos creído en Él, para salvarnos a todos nosotros que hemos creído en su nombre, que antes fuimos cautivos o esclavos de Satanás, pero ahora somos cautivos, somos siervos de Él, de Él. Eso es lo que hace Jesús. Cristo, subiendo a lo alto, liberó a los cautivos, los hizo sus cautivos, tomó el botín y lo repartió entre los hombres. ¿Sabes qué hizo? ¿Cuál es ese botín? Dio los dones. Es decir, que ahora nosotros, los que fuimos sus enemigos en el pasado, somos ahora sus siervos voluntariamente cuando respondimos al llamado que Él nos hizo en el versículo 1. Y nos dio un regalo, un don. Repartió el botín con nosotros para ponerlo a disposición de los demás salvados. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que hizo Cristo contigo y con todos nosotros. Eso es lo que hizo el Señor. Por eso Pablo muestra el Salmo 68. Así muestra a Jesús como el gran Salvador, como el gran libertador, como ese gran capitán, pero un capitán que se sacrificó él mismo para salvarnos a nosotros. Un capitán que nos salvó de la cautividad del diablo. ¿Para qué? Para ser cautivos de él. Un capitán que nos salvó de lo malo del mundo, de la esclavitud del pecado, para ahora ser siervos de él. Y el botín que repartió con nosotros, el regalo que repartió, son los dones que nos ha dado. Eso hizo Jesús. Eso es lo que Él hizo. Eso es lo que hizo por ti y por mí. Eso es lo que hizo el Señor. Pero para que esto pudiera ser, decían los versículos, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A Jesucristo, los dones que tienes tú y los dones que tengo yo, le costaron la vida, hermanos. Le costaron un sacrificio. Hizo todo para que tú y yo pudiéramos tener este botín, para ser cautivos, pero para Él. Los que hemos recibido el llamado, tú y yo, y no solo nosotros, Iglesia de Pilanquí, no solo nosotros, Iglesia de Cristo en Nogales, sino la Iglesia de Cristo en el mundo.
No veamos las diferencias entre nosotros. Veamos qué nos une con los otros. ¿Qué te une a tu hermano? ¿Qué te une a las demás iglesias de Cristo en Ecuador? ¿Qué te une a las demás iglesias de Cristo en el mundo? Nosotros, ¿qué nos une a las demás iglesias de Cristo en Chile? ¿Y qué nos une con ustedes y con todo el mundo? No es las diferencias, es las cosas que Dios ha hecho, que nos ha dado, para que reine la unidad entre nosotros. Y si tú tienes el Espíritu y yo lo tengo, solícitos en guardar la unidad, listos para hacerlo, en el vínculo de la paz. Eso es. Eso es. Mis amados, amados hermanos, el don que tenemos, el trabajo que realizamos en la iglesia, no es nada más que por gracia de Dios. En serio, todo lo que realizamos en la iglesia no es nada más que por gracia de Dios. Para que tuviéramos este don, Jesucristo tuvo que descender primeramente. Jesucristo tuvo que sacrificarse para repartir el botín o estos dones. Y así podamos poner nuestros dones a disposición de otros. El don no es para jactarnos, el don no es para creernos superiores, el don es dado para servir a los demás, ya que ni siquiera es nuestro. ¿Sabes por qué? Lo tenemos porque Jesús derramó su gracia sobre nosotros y nos dio una parte de los dones que Él ha repartido. Eso es lo que ha hecho Jesucristo con todos nosotros, amados hermanos. Ese es el regalo de Él hacia nosotros. Eso es lo que Él hizo por ti y por mí. Le costó un sacrificio. Debió bajar, hacerse hombre, humillarse, morir en una cruz. ¿Para qué? Para darnos, para ser triunfantes, para que nos llamara. Y ahora que somos llamados, ya hemos recibido el llamado de Él. Él nos dice, este es el botín, este es mi regalo, estos son mis dones para todos ustedes, para que nos sirvamos en la iglesia, los unos a los otros. Amén. Ese es el regalo de Dios, para ti y para mí. Y si hay algo, por cualquier razón, si tenemos algún conflicto, algún problema con otro hermano, ¿sabes qué? Seamos pacientes. Sopórtalo. Demuéstrale amor. Trátalo con mansedumbre y sé humilde. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también fallamos. Porque Dios es humilde contigo. Dios nos soporta a nosotros. Dios también es paciente. Conmigo, contigo y con todos. Hermanitos, ya estamos en la hora. Ayer vimos versículo 1 y 2. Habla del carácter del cristiano, del carácter que tenemos que tener para vivir la unidad que hemos visto hoy desde el versículo 3 al versículo 6. Y esta unidad, desde el versículo 3 al 6, nace porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos en común el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo Espíritu, el mismo cuerpo, la misma esperanza en nosotros. Además, Dios, Jesucristo, descendió para sacrificarse y darnos un regalo a través de su gracia. ¿Cuál es este regalo? El don que tienes para servir a los demás. Amén. Espero que mañana podamos comenzar a desarrollar desde el versículo 11 en adelante cómo ponemos a disposición ahora estos dones en la iglesia del Señor, pero no para jactarnos, sino para servirnos los unos a los otros, porque tenemos el mismo Espíritu. Gracias, mis hermanitos. Muchas gracias. Espero que este mensaje sea de bendición para todos nosotros y que
podamos buscar sinceramente, con todo el corazón, la unidad en la iglesia del Señor. Dios me los bendiga.